Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya. Muy buenas tardes, Diseño ITM. Nos encontramos nuevamente en Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM para toda la comunidad universitaria. Nos encontramos en el último espacio de esta semana, una masterclass muy especial que tenemos para ustedes. En esta programación de semestre hemos tenido invitados muy especiales que nos han venido a compartir sus conocimientos y a conversar con nosotros de una manera muy amena acerca del diseño, de la innovación, de la ingeniería. Y la clase de hoy no podría ser menos especial porque tenemos un invitado muy genial, muy reconocido en el mundo de la investigación, muy querido por sus estudiantes y un gran compañero que lo vamos a tener por aquí conversando un rato con nosotros sobre investigación, herramientas de investigación. Entonces están cordialmente invitados a quedarse con nosotros en esta masterclass conversando con el profesor Álvaro Monterrosa. Les cuento que estamos saliendo en este momento al aire por la plataforma de Diseño ITM, simultáneamente por la plataforma de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM y simultáneamente por la plataforma de RAD Colombia, que cordialmente nos ha cedido este espacio de esta plataforma para transmitir con ustedes y compartir todos estos espacios académicos. Recuerden que si no pueden quedarse en este espacio o no pudieron verlo en directo, podrán verlo directamente grabado en los muros de las 3 páginas que les menciono o en la página de YouTube de Diseño ITM. Entonces, cordialmente invitados a que se queden con nosotros en este super espacio que es Artefacto Lab Masterclass. Bueno, no siendo más, vamos a darle la invitación a nuestro compañero Álvaro Monterrosa para que se conecte con nosotros en esta tarde de viernes. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Qué bueno verte de nuevo, ¿no? Verte de nuevo en estos espacios. Yo quiero felicitarte porque de verdad qué maravilla tener estas aproximaciones divulgativas sobre el diseño. Hacen mucha falta. Y bueno, y he visto ya son como 2 o 3 programas tuyos y estoy muy agradecido por la invitación. A mí me encanta estar aquí, como ya ustedes saben, ¿no? Y un saludo a toda la comunidad del diseño en el ITM y en Medellín, ¿no? Y a todos, a quien llegue acá. Alguien que, como les he dicho yo siempre, alguien que no es diseñador, pero ha estado enamorado del diseño. Creo que algo le pasa contigo así, ¿cierto, Javier? Sí, somos enamorados del diseño. Yo no tengo esa formación de pregrado, pero ya en mi maestría sí ya me dediqué de lleno al diseño. Ya son muchos años vos y yo dedicados a esta historia de estar apasionados con el diseño. Vamos a presentarles a Álvaro. Álvaro es doctor, Álvaro Monterrosa. Los que no lo conocen no han tenido pues el gusto de estar con él en una de sus clases o investigar con él. Él es doctor en filosofía. Tiene una maestría en ingeniería y de formación es ingeniero químico. Lleva un buen rato dedicado a la investigación científica, a escribir, ha estado viajando bastante y lo conocen bastante en el gremio de la investigación y quisimos invitarlo hoy por segunda vez a un espacio aquí en nuestro Artefacto Lab para que nos comparta un poco de su conocimiento en investigación y nos cuente un poco de su pasión acerca de la cultura material y de los objetos. Bueno, Álvaro, demos inicio a esta masterclass conversando un poquito. Vos llevas un rato largo volteando con la investigación y has sido muy piloso, has escrito artículos, tenés libros. Cuando empezaste, ¿cómo fue ese inicio en la investigación? ¿Cómo decidiste volverte investigador? Porque es que eso pienso yo que es un momento en el que uno dice, este bichito de escribir, este bichito de investigar, me funciona, me llena, me apasiona, y yo siento pues que es algo que te gusta mucho. ¿Cómo llegaste a la investigación? Efectivamente, pues es eso, es algo que me gusta mucho, lo has dado, ¿no?
Pues yo empecé, digamos, empecé investigando cuando estaba haciendo sobre todo la maestría en ingeniería, ¿no? La maestría en ingeniería química en la Facultad de Minas, de aquí de la Universidad Nacional en Medellín. Y alrededor eran, pues, básicamente hay ciertos patrones que uno va, ciertas prácticas que uno va aprendiendo cuando empieza a investigar, ¿no? Va aprendiendo lo que es establecer un estado del arte, a revisar bibliografía, a leer en inglés, a ver qué están haciendo los otros. Ahora, como te cuento, al principio era una investigación en ingeniería, netamente, específicamente en electroquímica y materiales. Recuerdo yo en el año 2000, principio, hace rato, ¿no? A principios de la década y del milenio, ¿no? Pero bueno, eso fue a mediados de los años 2000, donde básicamente hacía investigaciones sobre materiales para electroquímica y todo ello, pero ya estaba allí, ¿no? Y como te digo yo, paralelamente a la investigación, empecé a entrar en el mundo de la filosofía y ahí encontré un universo completamente distinto a lo que ya estaba acostumbrado, donde la manera de investigar era un poco distinta, ¿no? Y bueno, y como lo comenté alguna vez en otro de tus programas, al final terminé fusionando intereses venidos de la ingeniería y de las ciencias, del diseño, de la tecnología, con intereses de la filosofía, fusionándolos, ¿no? Y a partir de allí, pues, digamos que cambié el objeto de investigación, más centrados en la investigación más cualitativa, a la investigación conceptual y teórica, y que también tiene su gracia, ¿no? De hecho, hoy pretendo con la clase, pues, mostrar un poco qué es. Voy a mostrar una investigación que estoy en este momento desarrollando, que es una investigación teórica. Es increíble, es teórica, en el cual las evidencias empíricas no son las centrales, ¿cierto? No son tan centrales, pero justamente estoy aquí para tratar de convencer al público de que esto tiene una utilidad práctica. A pesar de que sean investigaciones teóricas, aquí hay utilidades prácticas de las que quiero conversar, ¿no? Bueno, Álvaro, una pregunta. Cuando uno empieza a hablar un poco con la gente de la investigación, la gente todavía siente que es una cosa un poco alejada, como del mundo real de la ingeniería, ¿no? Entonces todavía tienen un poco de temor, hay un poco de arquetipos muy extraños, como el investigador, pues como el científico loco, pues el tipo del laboratorio. Y empieza uno a avanzar un poco en la investigación y se da cuenta que hay muchos tipos de investigadores, ¿cierto? Y hay muchos tipos de muestras y muchos tipos de técnicas. Porque es bueno que los diseñadores se vuelvan buenos investigadores y por qué deshacernos de ese mito del tipo raro, del laboratorio, del investigador de caricatura, pues que es en realidad una persona muy real, y convertirlos en una cosa más cotidiana a la hora de investigar. Bueno, gran pregunta. Yo creo que debe motivar a los diseñadores a investigar permanentemente, porque la investigación es inherente al diseño. Si se entiende el diseño como aquel ejercicio que busca respuestas a problemas concretos, entonces, ¿cómo hacerlo? Es que cualquier procedimiento o proceso de diseño lleva inherentemente investigación detrás de él, ¿no? Porque justamente su naturaleza práctica y orientada a la resolución de problemas, al establecimiento de nuevas condiciones de posibilidad, o sea, cambiar el estado de cosas, que de hecho es lo más bonito del diseño. Es así. ¿Cómo se puede llevar a cabo haciendo ese tipo de intervención o producto final a través de los procesos de diseño? Pues haciendo procesos que van con la investigación, ¿cierto? Conociendo un estado de la técnica, conociendo un estado del arte, estableciendo procesos de ensayo y error, ¿cierto? De correcciones, de evaluación de resultados. Esos son procesos netamente investigativos. Entonces, para redondear la pregunta, yo creo que quien quiera ser buen diseñador debe ser investigador, ¿cierto? Aunque no explícitamente se le llame así, es que, le digo, es inherente al diseño.
Claro. Bueno, y una pregunta, ¿cómo llegaste a motivarte más por la filosofía y la cultura material? ¿Qué te llamó la atención de esa área? De hecho, incluso para las personas que nos están viendo de otros lugares, el profe Álvaro tiene un libro, que es bueno que lo rastreen por ahí en redes, enseguida les compartimos dónde está, yo les comparto por aquí el link mientras él termina su clase. ¿Cómo llegaste a motivarte en ese estudio de la cultura material? ¿Cómo te motivó esa historia de los objetos y la filosofía? ¿Cómo fue ese interés? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, la pregunta, bueno, ¿cómo llegué allá? Básicamente por esto que había mencionado, ¿no? Cuando entré al campo de la filosofía normalmente trabaja temas muy clásicos, como lo son, por ejemplo, lo que es la ética, el conocimiento, la justicia, la política, que son digamos, los problemas tradicionales en la filosofía, el ser, etcétera. Pero, ¿qué sucede? En la historia de la filosofía aunque sí habían investigaciones previas, había muy poco examinado sobre la técnica. O sea, la técnica, ahora entendida, una manifestación, como la tecnología es una manifestación contemporánea de la técnica, y era que algo que era muy importante, que era un objeto de reflexión interesante, pero que no tenía ese interés que tenían otros objetos de reflexión filosófica. Entonces, claro, a mí los temas científicos y tecnológicos me interesaban previamente por mi formación como ingeniero químico en particular. Y yo lo que veo acá es que la filosofía tenía mucho que decir, porque la filosofía, ¿qué es finalmente? La filosofía es el estudio metateórico es ver los problemas en perspectiva, ¿sí? Casi que de manera atemporal, intentar ver los problemas en perspectiva, no ocuparse tanto de la coyuntura del día a día, sino a largo plazo, ¿no? Las preguntas más generales. Claro. Entonces, por eso terminé, y para cerrar la pregunta, terminé estudiando la cultura material porque encontré que el concepto de cultura material era donde se establecía esa idea del ser humano como un ser técnico, que es inherente, bueno, otra vez, es desde su propia forma, la propia identidad de los seres humanos son seres que transforman sus entornos. Eso es lo que hizo del ser humano humano. Y encontré que en los estudios de cultura material encontraba un montón de respuestas a esa relación entre humano, entorno, técnica y diseño, porque es que allí, de eso quisiera hablar más adelante, hay una conexión entre entre el estudio de la cultura material y el diseño. Perfecto. Demos la entrada a esta clase, Álvaro, que está muy interesante. Ahorita vamos a dar un espacio para preguntas. Si alguien de las personas que nos está viendo se pregunta algún tema interesante sobre lo que el profe va a comentarnos el día de hoy, recuerden que en la caja de comentarios pueden hacernos sus preguntas y por aquí vamos a estar muy atentos para pasárselas al profe para que las responda. Bueno, Álvaro, te voy a compartir por aquí tu presentación para que arranquemos. ¿Con qué iniciamos entonces el día de hoy? Bueno, la pregunta justamente por el ser humano, ¿cierto? La pregunta del ser humano. Es la pregunta, ¿qué es un ser humano? Es una pregunta también, pues lo que decía, sí, es una pregunta filosófica. ¿Qué define, o sea, qué es lo que define a los seres humanos de otros seres en el mundo, de otros animales en el mundo, ¿cierto? Porque efectivamente creo que es muy evidente que nosotros tenemos una fisiología de animal. De hecho, fisiológicamente hablando, somos un tipo de homínido, ¿sí? O sea, un primate, lo que llaman de orden superior, los primates que compartimos con algunos primos acá en la Tierra. Es decir, esto fue una cuestión, pero esto es una idea muy contemporánea de lo que es el ser humano, porque antes siempre habían otras ideas de lo que era el ser humano, normalmente asociadas a ser hijos de Dios y todo eso, pero bueno, lo que quiero decir es que la pregunta por qué es un ser humano es una pregunta amplia y pues, es una pregunta que tiene muchas aproximaciones y formas de responder. Bueno, ¿por qué va esa pregunta y qué tiene que ver con el diseño? Hacia eso vamos, ¿cierto? La cuestión es que, increíblemente, lo que te encontramos es que, en principio, pareciéramos ser una especie de simios con cultura. Es decir, yo sé que a los seres humanos se le ponen que son seres más inteligentes que los otros, que tienen técnica, que tienen lenguaje, que tienen moralidad, que tienen, ¿qué más? Una vida social activa. Entonces, es decir, tiene una serie digamos, de cualidades que los hacen muy diferentes a otros animales.
y somos tan diferentes en esos aspectos que casi toda nuestra historia no nos hemos considerado nosotros mismos animales, ¿cierto? Pero eso es una discusión si somos animales o no, pues evidentemente tenemos una parte animal, fisiológicamente, si nos examinan por dentro, pues tenemos la contextura de otro animal, tenemos pulmones, tenemos una estructura muscular, esquelética muy parecida a otros mamíferos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, entonces la respuesta ha sido la pregunta que en principio era de la antropología filosófica, que viene desde la edad de la Grecia antigua, en toda la historia de la filosofía, pero contemporáneamente se ha encargado una disciplina especialmente a esa pregunta. Y esa disciplina es la antropología. ¿Estamos de acuerdo? La antropología, digamos, es el que estudia, bueno, o intenta responder, porque es que la antropología no es una disciplina completamente cerrada, sino que hay enfoques. Es la pregunta, ¿por qué es un ser humano? Y la respuesta que dan normalmente ellos es, pero lo que lo caracteriza de los demás es que tenemos cultura. Pero el problema con esa respuesta es que cultura es una palabrita miedosa porque se puede entender de múltiples maneras, de muchas maneras distintas. Pero bueno, en principio vamos a entender entonces que nos distinguimos de los demás seres de la Tierra porque tenemos cultura. Pero eso tiene mucho que decir. Javi, adelante. Bueno, obviamente, al decir que tenemos cultura, estamos hablando de algo que muchos se han dado cuenta, ¿no? Porque en nuestra propia historia evolutiva hemos encontrado que, además de nuestros propios restos de antepasados, hemos encontrado piedras talladas, modificaciones, evidencias de, por ejemplo, manipulación del fuego, del uso de artefactos prehistóricos, ¿no? Es decir, que la manipulación técnica del entorno pareciera ser un rasgo que es inherentemente humano, es decir, esa facultad de transformar el entorno y no simplemente estar padeciendo la naturaleza, como decía José Ortega y Gasset, padeciendo la naturaleza, sino intentando, a través de nuestra acción técnica, modificar las condiciones de posibilidad. Eso creo que ustedes lo han escuchado, esto no es nada nuevo. Y creo que en general sí pues es algo que hay evidencias de ello, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede con todo esto? ¿Y eso qué tiene que ver con la cultura? Pues como lo dijimos, los antropólogos han dicho, somos simios con cultura. Pero ojo con esto. Cuando estamos hablando de cultura, normalmente asociamos a la idea de que cultura es un conjunto de conocimientos, o son los valores, son las normas, son las visiones de mundo, etcétera. Son los elementos simbólicos asociados al lenguaje. Pero también, y eso de pronto a veces se nos olvida, es que no solamente son los aspectos simbólicos, sino que hay aspectos materiales, como ya lo hemos mencionado, ¿sí? Los utensilios, las herramientas, la pictografía, las imágenes pictográficas, las modificaciones de paisaje, ¿no? Van creando también, se pueden considerar que también son elementos culturales. Entonces, hago que entonces hay algo importante aquí. Hay una relación entre la técnica y la cultura, ¿sí? Porque la técnica es una forma de acción para transformar el entorno y pareciera que el resultado de esas transformaciones son los elementos culturales. Pero los elementos culturales no son homogéneos, son elementos heterogéneos que a veces son más materiales, a veces son más simbólicos, ¿no? Obviamente algunos preguntan por el lenguaje. Por supuesto que los seres humanos hubo cambios biológicos los cuales hacían que nuestra capacidad mental permitiera ciertas habilidades que no hacen otros animales, ¿no? Tener una memoria a largo plazo, establecer relaciones causales, causa-efecto, ese tipo de cosas, habilidades mentales que se combinaron con habilidades prácticas, técnicas, y que dejaron como resultado una acción técnica que transforma el entorno. Los resultados de la transformación de ese entorno es lo que vamos a llamar los productos culturales, la cultura como entorno, ¿no? Entonces, ojo que sí hay una conexión entre estas dos cosas y es esto. Bueno, entonces, yo digo que aquí lo dejé como una sentencia en la presentación, es que, ojo, a veces en la antropología se suele confundir los productos de la cultura como qué es la cultura misma, ¿cierto?
Y obviamente esta palabra tiene problemas porque es una palabra que utilizamos de cualquier manera, ¿no? Usamos cultura a veces como de alta cultura, o que es inculto, o que es la cultura solo la ancestral, en fin, la palabrita está muy manoseada, ¿no? Pero vamos a hablar desde el punto de vista antropológico. Entonces vamos a ver que casi todas las corrientes en antropología van a estar de acuerdo en que la cultura es un conjunto de prácticas que se da con otros seres, una práctica colectiva, ¿sí? Entonces esa idea del animal social también aquí es importante. Es una práctica colectiva, pero que, ojo, no es una práctica colectiva entre personas y ya, porque lo social no es solo entre personas, y es algo que se ha olvidado a veces. Es que las interrelaciones no son solo con otros, sino también con el entorno. Y esos entornos pueden ser naturales, pero en general pueden ser también artificiales, productos de la misma acción colectiva, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos algo, ¿no? En el cual hay una interacción, se crean unas especies de nichos. A ver, y esto es una metáfora, la metáfora de que la cultura sería así como el nicho ecológico o el hábitat de los grupos humanos, del ser humano, ¿cierto? Así como, por ejemplo, a eso voy, a eso voy. Así como, por ejemplo, los manglares pueden ser los ecosistemas de algunas especies de caimanes. Lo que estamos viendo es que los seres humanos, sus ecosistemas son los nichos de cultura material, ¿cierto? Los hábitats donde hace las edificaciones, las transformaciones de paisaje, los campos modificados, los campos llenos de vestimentas, a veces de imágenes y escritura, etcétera. Entonces se van creando pequeños nichos que se sobreponen en la naturaleza, establecen microclimas y microespacios en que hay una separación parcial con el entorno natural. Y por eso es que hay humanos, digamos, los seres humanos se regaron por todo el mundo, no estuvieron solo en la sabana africana, sino que se regaron por Europa, por Asia, por las islas del Pacífico, en América, incluso cuando los grupos eran tan pequeños que no estábamos intercomunicados. Ahora es diferente, pues ya estamos en una sociedad globalizada donde nos comunicamos y nos conocemos entre todos, pero podemos encontrar grupos humanos en el Ártico o también en el Pacífico. ¿Y cómo era eso posible? Pues justamente porque hacíamos transformaciones técnicas en el entorno, creando un nicho de cultura material. Y bueno, y es esto que he dicho, ¿no? Entonces, esta afirmación es que, ojo, la cultura tiene unos productos materiales y simbólicos, pero creo que aquí es donde está la novedad, y es basado en algunas teorías, ya la vamos a hablar del enactivismo, ojo, que cultura deberíamos entenderlo como un entorno enriquecido de artefactos y símbolos, un entorno enriquecido. Ahora mismo yo estoy en una habitación, la habitación de Javier es especialmente llamativa porque tiene muchos elementos. Si pudieron ver acá, la habitación de Javier es una habitación con increíble cantidad de objetos, ¿no? Diverso y muy, de hecho, llama la atención. Justamente, el mío también, ¿no? Obviamente aquí está fuera está fuera del encuadre, hay varios elementos, pero todo el tiempo estamos interactuando con objetos. Y esto crea un estímulo para la acción y para la cognición. Y hacia eso vamos. Entonces, aquí hay un esquema donde dice la cultura es en general de dos tipos. Deberíamos entenderla como un entorno enriquecido. De hecho, y es lo que hace que, por ejemplo, cada nueva generación de seres humanos hereden un nicho de cultura y desarrolle sus capacidades de inteligencia, raciocinio, acción moral, acción técnica, acción bajo patrones y creencias, todas ellas vayan heredándose en el tiempo porque permanecen, ¿sí? Porque no se evaporan, porque creamos nichos que se mantienen, tienen una cierta duración en el tiempo. Claro,
Y es eso lo que llamamos cultura material. La cultura tiene elementos simbólicos, ya los hemos mencionado, creencias, conocimientos, leyes, valores, etcétera, pero están conectados íntimamente con la cultura material. Ojo que por cultura material son muchas cosas, ¿no? No solamente son los utensilios, son las edificaciones, las calles, los espacios urbanos, los espacios rurales modificados, la agricultura, las vestimentas, las imágenes, los libros, el internet, todo ello, si lo vemos de una manera en perspectiva, lo vemos como si fuéramos unos etnógrafos extraterrestres, el internet, toda nuestra tecnología contemporánea, todo eso forma lo que llama la cultura material. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por supuesto que la cultura es simbólica y material, pero dura gracias a la materialidad, a la cultura material. Es decir, porque cuando un objeto es creado, el objeto tiene cierta autonomía del autor, de los que los crearon, ¿no? Casi que tiene una vida propia, ¿no? Es que cuando se escribe un libro, por ejemplo, cuando se escribe un libro, primero el libro no se escribe de un solo chorro, ¿no? El libro tiene pausas, hay que estar revisando, pero cuando está listo es un producto que queda para la cultura y queda materializado, sea en un soporte de papel o un soporte web, pero es una contribución cultural. Y ese libro, si es exitoso, si es aceptado, si es adoptado, va a tener un impacto sobre otras personas y se convierte en un producto de lo que Karl Popper llamaba ahora el tercer mundo, ¿no? Un producto de la cultura, independiente de la creación, ¿cierto? Y es una idea que a veces es demasiado obvia y da como obvio, pero rara vez la ponemos a pensar, ¿cierto? Es decir, incluso los productos culturales van desde todo tipo, ¿no? Desde imágenes, pero también teorías y conocimientos. Nosotros todavía hablamos de las leyes de Newton, cuando Newton ya está muerto, o tenemos el pensamiento de Platón, o tenemos la literatura de Víctor Hugo o alguna cosa. Son elementos que ya no pertenecen a Víctor Hugo ni a Einstein, sino que ya están en el patrimonio cultural porque ya son reproducidos y mantenidos en la cultura material. Eso es muy importante, eso no hay que olvidar. Entonces, la cultura dura somos tan diferentes de los animales debido a que conservamos la cultura material. Tenemos unos nichos donde sirve de soporte, pero también de memoria colectiva, ¿cierto? Entonces, claro, y se hacen esas prácticas en esos nichos de cultura material. Creo que ya se lo he dicho varias veces, los que me conocen en mis clases, pero es bueno dejarlo claro, ¿no? Pero bueno, aquí la pregunta es, bueno, eso está muy bonito, profe, pero ¿cómo se da esto realmente? ¿Usted cómo sostiene ese tipo de afirmaciones? Entonces, vamos adelante. Bueno, ¿cómo entonces relacionamos nuestra acción técnica y cognición con el entorno? Bueno, hay una buena pregunta, ¿no? Esa pregunta es la pregunta de investigación que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente. ¿Sí? Es decir, hasta antes, creo que hasta el libro que se publicó en 2018, hasta ahí llegaba la idea, pero la nueva pregunta de investigación que en este momento estoy tratando es, bueno, ¿y cómo se hace exactamente eso? Bueno, a ver, ¿quién tiene respuestas a eso? Bueno, le quiero contar que hay una rama interesante de la psicología cognitiva que se ha venido independizando un poco de la idea clásica de las ciencias cognitivas de que la mente y el cuerpo son cosas distintas, ¿sí? Y que la mente se alimenta de representaciones. Ya, o sea, se puede obtener conocimiento descargando representaciones. Que el proceso de cognición es un proceso que se lleva, es un proceso interno que llevamos dentro del cerebro. De hecho, es muy poderosa esa idea de que la mente era el software y el cerebro y el cuerpo era el hardware y que había una conexión así. Esas ideas fueron muy influyentes durante todo el siglo XX. Casi toda la psicología del siglo XX es de ese corte, que se entiende que los procesos mentales son procesos cognitivos. Pero, ¿qué pasó? A finales del siglo XX y el siglo XXI empezó a tomar una fuerza venida de unas ideas que venían del estudio de la biología evolutiva, las ideas de Francisco Varela y Humberto Maturana,
La idea de que los seres vivos eran agentes porque conocían su entorno a través de la acción, que no, o sea, no existía una mente, digamos, una mente pasiva, como un tablero en blanco que iba llenándose de impresiones, y con eso conocíamos, que era una idea muy parecida a lo que se defendía en la psicología cognitiva tradicional. Entonces empezó a tomar fuerza una idea de que realmente los procesos cognitivos requieren de la acción, que no son pasivos, sino que requiere de una acción permanente con el entorno, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la cognición en general. ¿Por qué? Porque los seres vivos tienen, de cierta manera, algunos procesos de cognición. Una bacteria o una hormiga o incluso una planta tienen procesos cognitivos, entendiendo cognición como posibilidad de tomar información del entorno, ¿cierto? Para sobrevivir. Obviamente la cognición humana está en otro nivel, ya veremos por qué, porque tiene, digamos, otras cualidades bastante diferentes a una bacteria, pero esas ideas que venían de estos investigadores chilenos y norteamericanos, Braille tiene los dos, empezaron a tomar fuerza en la psicología cognitiva. Es decir, ¿y qué pasa si la condición humana también sucede lo mismo? Es decir, que la mente no se puede fácilmente separar del cuerpo. Es imposible que la mente está íntimamente conectada al sistema nervioso y el sistema nervioso está conectado al cuerpo. Por lo tanto, la mente es nuestra primera idea de la E. Nuestra mente está encarnada, está incorporada, o sea, es imposible que podamos sacar el cerebro y el cerebro va a poder, porque es que había una idea, esto era posible si suponíamos anteriormente algo distinto, era si podemos sacar el cerebro, podemos conocer el mundo así como está. Y decía, eso es prácticamente imposible, casi que no hay una separación de la mente con el cuerpo. Mente-cuerpo se debe entender como un sistema continuo. ¿Por qué? Porque las interacciones nerviosas, la respuesta de los entornos, los estímulos sensoromotores y todo ese tipo de cosas, eso van desarrollando procesos cognitivos así. Entonces, primera idea, ¿no? La mente no se puede pensar sin el cuerpo. Segunda idea también que fue tomando fuerza era que, ojo, si es con el cuerpo nunca está aislado, el cuerpo siempre está tocando el entorno, está interactuando con el entorno, ¿cierto? Los sentidos reciben información del entorno, pero también el cuerpo con los aspectos sensoromotores también está permanentemente interactuando con el entorno. Por eso se llamó también esa idea de que la mente está también embebida, o sea, está dentro de entornos y desarrolla sus capacidades gracias a que están esos entornos, ¿cierto? Pero esto sigue más, ¿no? Hay otra idea más, y es que esto ya son más recientes, es que nuestros procesos cognitivos están extendidos, es decir, estamos todo el tiempo interactuando con objetos para hacer posible la cognición. Pensemos en un ejemplo sencillo, estamos hablando de la cognición humana, ¿cierto? ¿Por qué decimos que la cognición humana es una cognición inactiva? Ya estoy tratando de justificar esto. La idea de que la cognición, claro, los procesos cognitivos, por ejemplo, aprender a escribir. ¿Por qué? La escritura es un proceso mental que nos ayuda a pensar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en hacer cálculos matemáticos aritméticos. Por ejemplo, hacer una multiplicación por 3 cifras. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros aprendemos técnicas, ¿cierto? O sea, hágalo mentalmente, casi que no le da. Yo no sé quién es capaz, pero, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? O escribir, o leer. Es decir, aquí se requiere de una interacción y de apoyarse en objetos del entorno para hacer esos cálculos, ¿sí? Entonces, muchos de los ejemplos, dan ejemplos muy sencillos, pero esto es válido no solamente para la cognición simbólica, sino para la cognición práctica. Ejemplo, por ejemplo, Javier, el ejemplo de aprender a montar bicicleta, ¿no? Eso, aprender a montar bicicleta, por ejemplo, es un ejemplo de la extensión de cómo la cognición va más allá del cuerpo, del cráneo, ¿sí? Aprender a montar bicicleta, eso es una forma de aprendizaje, por lo tanto es un proceso cognitivo. El cuerpo tiene que aprender a adaptar los movimientos a la bicicleta. La bicicleta es una especie de extensión, entonces debe haber un acople
de los músculos, de las representaciones, para finalmente tener y aprender a manejar bicicleta, aprender un carro, por ejemplo, aprender a manejar un computador, un software. Todos son procesos que se apoyan y casi todo, si vemos el proceso educativo nuestro, casi todos los procesos educativos son apoyados con instrumentos, interfaces, objetos, ¿no? Esa es la idea de la cognición extendida, ¿sí? Y justamente la cuarta, que es inactiva, completa todo lo demás. Es la inacción, es una palabra que viene del inglés. Estoy demorando mucho. Muy bien, ok. De todas maneras no falta mucho tampoco. Todo ese conjunto es la inacción, no tiene una traducción del inglés, es una especie de acción, es que eso no es pasivo, ¿no? Entonces, casi todas las prácticas y condiciones son prácticas que aprendemos de los otros, interactuando con otras personas e interactuando con el entorno. Por ejemplo, aprender a ser diseñador industrial. Aprender a ser diseñador industrial requiere muchas cosas. Primero, los procesos educativos son en un aula de clase con un profesor, con los compañeros, ¿sí? Por un lado, por el otro, con los compañeros, pero no solamente con ellos, con los instrumentos. Hay que aprender a manejar en un principio los instrumentos de dibujo técnico, después las herramientas en los laboratorios, por eso la importancia de los laboratorios. Los laboratorios son entornos enriquecidos de cultura material para establecer acciones que produzcan transformaciones cognitivas y nos hagan lo que somos. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este punto va la idea de... Podemos pasar a la siguiente. Va la idea de cómo aplicar la inacción para explicar por qué la cultura material es un entorno enriquecido. Y hacia eso vamos. Hay un término que se usa mucho en estos ámbitos, que es el término de agencia. Es decir, ¿qué significa ser un agente? Es decir, un ser que puede transformar su entorno inmediato, interactuar y transformar su realidad presente, ¿no? Entonces, muchos han dicho que, en general, casi todos los seres vivos son agentes, porque son capaces de interactuar y transformar su entorno a su favor. Casi todos los animales, algunas plantas, algunos microorganismos son agentes, y por supuesto seres humanos son agentes. Por ejemplo, una piedra no sería un agente, porque la piedra está allí por cuestiones causales y no tiene posibilidad de cambiar su situación. Incluso algunos dicen, algunos objetos, si no tienen interacción con humanos, no son agentes, porque si tú dejas un carro, una lavadora allí, la lavadora no hace nada por sí misma. Ahora, el ensamble del usuario con la lavadora sí hace transformaciones, pero la máquina sola no. Entonces, es esa idea de la agencia. Y la agencia humana es una agencia de calidad digo de calidad porque es capaz de evaluar los resultados. Los procesos agenciales, que tienen que ver con la transformación inmediata del entorno, son procesos cognitivos y de acción, conjuntamente. Es como, cuando decimos agencia, es como acción con intenciones. La agencia humana tiene obviamente la agencia humana es cualitativamente distinta de la agencia de otro animal, por ejemplo, de una bacteria. La agencia humana tiene posibilidades mayores. ¿Y por qué tiene posibilidades mayores? Porque las abre sus nichos enriquecidos, su cultura en general y su cultura material en particular. Entonces, es esto. Nuestra cultura es nuestra agencia, que es nuestra forma de acción y cognición, es una agencia apoyada en andamios como los que vemos en construcción. Esos andamios son andamios culturales, o sea, la cultura material y la cultura simbólica. Es decir, apoyamos muchas de nuestras cosas en la cultura. Y por eso es que cada nueva generación, por eso es que podríamos explicar, por ejemplo, por qué hay una evolución, no progreso, prefiero hablar de evolución, una evolución técnica. Porque, por ejemplo, hay periodos en el tiempo en que hay mayor desarrollo tecnológico que otro, o porque hay sociedades que tienen mayor desarrollo tecnológico que otro. Tiene que ver de cómo, bueno, de muchas cosas tienen que ver, ¿cierto? Pero en general es que la innovación genera innovación. Es un ciclo retroalimentado de cambios. Pero bueno, eso es un tema para otra charla. Entonces, volviendo a esto vamos.
en esta clase es: la agencia humana es una agencia apoyada en andamios culturales que pueden ser materiales y simbólicos, pero que duran en el tiempo y hacen posible, si adoptamos el enactivismo, entonces la transformación material del entorno es fundamental. Y aquí es donde viene esta idea, ¿cierto? La idea de que, entonces, ¿cuál es el papel del diseño aquí? Sí, profe, usted está hablando de cosas cognitivas y esto. Pues el diseño es aquí fundamental, porque el diseño son formas contemporáneas de transformación de la cultura material, ¿sí? Es decir, a veces que tenemos una idea de cultura material muy romántica, que son los objetos artesanales y todo. No, la cultura material hay que entenderla de una manera amplia, ¿no? Tenemos muchas maneras de cambiar y transformar nuestras culturas materiales. Lo hace la arquitectura, lo hace las ingenierías, lo hace la planeación urbana, lo hacen, hombre, todo el urbanismo, pero también lo hacen nuestra cultura audiovisual, ¿no? Lo hacen los medios de comunicación, y especialmente hay una, de todo ese conjunto de disciplinas que transforman la cultura material, hay una exclusivamente al diseño industrial. El diseño industrial se ha encargado de transformar los objetos de uso cotidiano. Los objetos, aunque sabemos que el diseño industrial no es solo eso, no solamente produce objetos materiales, pero gran parte de su trabajo es ese: desarrollar, digamos, diseñar nuevas formas de objetos de uso cotidiano, ¿cierto? Y eso es aquí donde está la importancia del diseño. Es que el diseño industrial es una manera concreta, nueva, novedosa, porque el diseño industrial realmente es una disciplina bastante nueva comparada con toda la historia de la producción técnica de la humanidad. Es una manera de poder establecer y operar mejor los resultados de las transformaciones de esa cultura material, porque el diseño industrial tiene las metodologías para evaluar los resultados de esto, y puede incluir valores que antes no eran importantes y ¿cierto? Ahora sí lo son, ¿cierto? Valores como valores que se le han inculcado mucho al diseño, ¿no? Recientemente, como, qué sé yo, valores como la sostenibilidad o digamos la utilidad, el impacto social, etcétera. Ese tipo de valores que se le han podido. Entonces, el diseño aquí es importante relacionar toda esta discusión con el diseño industrial, porque justamente el diseño es una disciplina específica para transformar las culturas materiales. Y si las culturas materiales es lo que nos vuelve humanos y cambia nuestros valores en el tiempo, nuestras formas y prácticas, cambia nuestras prácticas en el tiempo, que queremos decir entonces que el diseño tiene esa posibilidad inmensa de poder diseñar futuros mejores mundos posibles, ¿no? Y estoy hablando de una manera normativa, mejores. Para eso es que lo hacemos con procesos de diseño, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí quería mostrar, por ejemplo, qué lleva a todo esto. Es decir, aquí estos son algunos escritos alrededor del tema del diseño. Uno habla de cambio tecnológico, otro habla sobre una perspectiva de evaluación de la tecnología del diseño, otro habla sobre el diseño como operador de posibilidad. Y es que, claro, todo este tipo de reflexiones previas que hemos estado hablando nos puede llevar justamente a establecer nuevas ideas para repensar el diseño mismo. Entonces, quiero avanzar un poco más, que no quiero que nos acabe el tiempo. El otro, por favor. Eso. Bueno, ¿son válidas las reflexiones conceptuales para el diseño? Pues esta es una muestra de que sí. Por supuesto que no todo el mundo el diseño debería dedicarse a diseñar, a resolver problemas. Pero eventualmente sí hay un espacio posible para investigar conceptualmente el diseño también, ¿no? ¿Y por qué? Ahí lo vienen adelante. Adelante, Javier. ¿Cierto? Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, una parte de los esfuerzos del diseño es pensarse a sí mismo, ¿no? ¿Y por qué? Por varias cosas, ¿cierto? Nos puede, por ejemplo, a replantear la manera en cómo se enseña el diseño, a replantear la manera en cómo el diseño puede, por ejemplo, interactuar con otras disciplinas, o puede, por ejemplo,
cambiar la misma práctica del diseño, repensar las metodologías del diseño. Es decir, si yo soy capaz de llevar a cabo una investigación conceptual sobre el diseño y la cultura material, puedo a largo plazo, ojalá, si es exitosa la reflexión, como lo es todo, ¿no? Tal vez replantear algunas ideas sobre el diseño y que el diseño se refine a sí mismo y se consolide como una disciplina para la transformación de los estados posibles, ¿cierto? Hacer mundos mejores, mundos futuros posibles mejores. Yo creo que ese es el objetivo del diseño. Y por eso, en parte, es que yo estoy enamorado del diseño. Pero bueno, aquí en esta diapositiva, pues, aquí hay unas pautas de cómo empezar a hacer una investigación conceptual en diseño, ¿cierto? Y es que son metodologías tomadas mucho de la filosofía, por supuesto, porque yo soy previamente filósofo, pero que se pueden aplicar al diseño, porque el diseño considero que es un objeto legítimo de reflexión filosófica. Y grande, digamos, de los autores que más influyen en las teorías del diseño, ¿cierto? Tenemos pues, a todos ellos, a Papanek, a Nigel Cross, pues, son tantos, a Donald Norman, aunque él no era diseñador, a Loba, etcétera. Todo esto, Maldonado mismo, ¿no? Todos estos pensadores del diseño, de cierta manera, hacían investigaciones conceptuales sobre el diseño. Y lo importante es que si son valiosas esas investigaciones, van a ser consultadas en las escuelas de diseño. Y eso es muy importante. Bueno, aquí señalo algunas pautas para empezar un problema. La idea es, me parece que al principio se deben repensar las preguntas que normalmente son obvias. Pues obvio, son cosas, por supuesto que el diseño no requiere de una filosofía del diseño para hacer lo que ya hace, ¿no? Porque eso, quizá la filosofía es algo a posterior, en el sentido de que se autorreflexiona. Entonces, claro, preguntas de qué es lo que hace el diseño, qué es lo que hace el diseño diferente de otras disciplinas. Se puede hablar de una epistemología del diseño, de un pensamiento diseñístico, como lo formula a veces Nigel Cross. ¿Cuáles son los mejores? ¿Qué caracteriza los métodos del diseño, cierto? ¿Qué distingue el diseño del arte? ¿Qué distingue el diseño de la ingeniería? ¿Qué distingue el diseño de la tecnología? ¿Son lo mismo? ¿Qué tiene que ver el diseño con la tecnología? ¿Son conceptos equivalentes, comparables? ¿Son subordinados? Ese tipo de preguntas, que son muy obvias, son preguntas que empiezan a ver, bueno, ¿en qué dirección vamos a apuntar esto, no? ¿Sí? Otra cosa importante, y es que para hacer investigación conceptual en diseño hay que primero, lo recomendable es ojalá tener una experiencia previa del diseño. Pues yo solamente he tenido la experiencia previa con lo que aprendo en el ITM, con el diseño. Yo no soy diseñador y por eso normalmente se recomienda que uno trabaje en equipo, sobre todo con diseñadores que han estado en la práctica misma del diseño. Es importante porque uno se nutre de ellos. Lo segundo, y otra cosa es leer mucho de diseño. ¿Cierto? Para hacer una investigación conceptual hay que leer mucho. Y aquí lo que quiero decir es lo siguiente, es un lugar común que se tiene en las investigaciones conceptuales de diseño, es creer que una investigación conceptual es repetir lo que dicen los grandes pensadores del diseño, o no cuestionárselos, o no contrastarlos. Eso no es así. Creo que el ejercicio de escritura es un ejercicio donde la imaginación y la creatividad son fundamentales. Hay que ser muy creativos para repensar los conceptos, ¿sí? Porque los conceptos, ojo, los conceptos pueden ser marcos para establecer teorías y las teorías organizan la práctica. La teoría es como un mapa para la realidad. Nosotros sabemos que un mapa es una representación de la realidad. Un mapa nunca es la realidad, pero un mapa nos ayuda a navegar la realidad, aunque el mapa no sea la realidad. No sé si me entienden o me entiendan, ¿no? Entonces, en ese sentido, las investigaciones conceptuales nos dan ideas para crear nuevos mapas de la realidad. Mapas que posiblemente sean útiles y prácticos, pero para después, ¿cierto? Como lo dije al principio de esta charla, la teoría orienta la práctica cuando está perdida, porque son mapas, aunque la teoría no se reduzca a la práctica.
o ¿cómo lo diríamos? Perdón. Los mapas las teorías no siempre representan de manera detallada la realidad siempre es más compleja, pero sí nos orienta. Entonces es eso. Entonces quitar esa idea del lugar común de que repetir lo que ya los otros dijeron, ¿no? Hay que intentar hacer nuevas conexiones y perderle miedo a eso. Los anglosajones hacen eso todo el tiempo. Los anglosajones, cualquier profesor joven es capaz de plantear nuevas teorías así nomás, con pocas evidencias incluso, pero que finalmente terminan siendo discutidas con otros y terminan tomando fuerza. Entonces yo creo que los latinoamericanos debemos, en más, en habla hispana debemos perder el miedo a eso, en plantear nuevas formas y relaciones conceptuales para comprender un fenómeno, en este caso el diseño. Entonces, esto es. Adelante, Javi, para que nos alcance el tiempo. Aquí, Javier, cuando conversé con él le dijo, tratemos de dar una clase para los estudiantes, para los jóvenes investigadores, es decir, ¿cómo podemos hacer? Por supuesto que esta metodología no es una metodología propiamente, porque son pautas que son mucho más flexibles por el tipo de investigación que estamos haciendo. Por ejemplo, lo que presenté al principio son resultados de las investigaciones, ¿cierto? Mire que no estamos hablando de casos específicos, sino que son, digamos, reflexiones muy generales, pero no tienen que ser así. Pero bueno, si a alguien le gusta y se anima de hablar del tema, ¿qué recomendaciones podría darle? Yo le podría dar estas siguientes que están aquí en la presentación. Por ejemplo, siempre empezar con una hipótesis creativa, ¿cierto? Cualquier hipótesis que puede parecer loca en un principio. Obviamente, para tener una hipótesis creativa, uno primero tiene que estar enterado de que están hablando en el diseño. Por ejemplo, ¿qué es lo que distingue? ¿Qué cosas? ¿Cuál es la mejor metodología del diseño? O si este tipo de metodología del diseño es válida o no, o es la mejor o no, o tiene sentido lo que dice Donald Norman o no. Ese tipo de hipótesis. Tratar de plantear una pregunta abierta en principio. Esa hipótesis creativa, lo primero que hay que hacer entonces es buscar sobre el tema. Es el segundo paso, ¿cierto? Hacer una revisión bibliográfica amplia y suficiente. Ver quiénes más han hablado del tema. Revisar las bases, ahorita vamos a hablar de ellas, las bases de datos bibliográficas, revisar la bibliografía de los artículos encontrados, ver cuáles se repiten más, cuáles son los autores más citados, buscar nuevamente, intentar establecer quién ha trabajado ese tema, quién el tema. En este caso estoy hablando del mío, estoy hablando sobre la agencia en activa, la agencia andamiada, es decir, cómo la cultura material se convierte en un entorno enriquecido que configura lo que es humano, por ejemplo. Yo sé que no es una pregunta directamente con el diseño, pero está relacionada con el diseño. Entonces hay que buscar quiénes han escrito sobre el tema, ¿cierto? ¿Quién ha hecho los aportes más importantes? ¿Dónde están los libros? Ahora con Internet es mucho más fácil. No todo está disponible. Hay unas bases de datos abiertas, otras cerradas, pero en general con lo que hay en Internet ya se puede establecer bien un mapa de antecedentes bastante interesante, ¿cierto? Después de hacer esa revisión, hay que siempre escribiendo cosas, haciendo mapas conceptuales, estableciendo relaciones, replantear la hipótesis original. La que yo creé en un principio hay que replantearla porque seguramente mi hipótesis original era bastante simple o era bastante ingenua o era bastante obvia. Entonces hay que siempre hacer ajustes a esas hipótesis. Siempre apoyarse de un esquema gráfico de conceptos e ideas y empezar a escribir, o sea, escribir, por ejemplo, unas pautas para escribir, porque es que aquí en la investigación conceptual, si tú no escribes, no llegas a nada, porque es que en el proceso de escritura, la escritura misma te va direccionando nuevas ideas. Si tú no escribes, ¿para qué hacer una investigación para ti mismo y nunca escribes nada? No hacemos o sea, no terminamos el proceso investigativo, hay que escribir. Y justamente el proceso de escritura se hace así, por un ensayo y error. Javier, tenemos unos pocos minutos para mostrar lo de las bases de datos. Bueno, ¿qué herramientas se necesitan? Bueno, lo bueno de la investigación conceptual es que no necesita grandes laboratorios. No, uno podría hacer una investigación de este tipo desde la casa,
con Internet, por supuesto. ¿Qué se necesita? Tener unas bases de datos, unos repositorios, unos índices, que muchos de ellos a través de del Departamento de Bibliotecas del ITEM están gratuitos. Pues, bueno, no son gratuitos, sino que tenemos acceso a ellos. Pero también incluso, ni así, hay índices que también son gratuitos en la web. Entonces, hay mucho material. Otra recomendación es tener un gestor bibliográfico, es decir, porque, claro, todo ese montón de artículos, de libros, de casi siempre en PDF, realmente ya es muy difícil ir a una biblioteca física, aunque todavía es posible, pero sobre todo porque los libros ya son libros desactualizados, etcétera. Es gestionar toda esa bibliografía, ¿cierto? Establecer la información bibliográfica, ¿cierto? Yo usé durante un tiempo Mendeley, pero finalmente terminé usando el mismo gestor de Word, Microsoft Word, porque allí tenía y podía organizar yo mismo la bibliografía. Tener un procesador de texto, casi todos aquí tenemos Office 365, eso no es un problema, pero podría usar otro. Quizá Google Docs no tanto, porque Google Docs no permite la gestión bibliográfica, aunque es en línea es muy bueno, pero gestionar la bibliografía es complicado, pero si alguien lo conoce, también. También trabajar un espacio de colaboración, porque posiblemente, como he recomendado yo, trabajar en equipo estos temas, entonces la escritura colaborativa es muy importante, centralizar todo en un documento y obviamente tomar notas y hacer. Entonces hacer investigación conceptual requiere mucho esfuerzo, lectura, leer en inglés, leer en español, pero no necesita grandes invenciones. Yo creo, ¿cuánto tiempo nos queda, Javier? 2 minutos. Bueno. Muy bien, Álvaro, tenés todavía más tiempito. Si puedes acompañarnos otro ratico, estamos bien, no tenemos limitación. Ok, no hay problema. Bueno, y ya estoy acabando, ¿no? La otra es de dónde sacar todo esto. Pues, como les mencioné, ya la diversidad que hay de bases de datos bibliográficas, muchas de ellas de acceso. Por ejemplo, las del Sevier, Scopus, Science Direct, ahí podemos con palabras claves encontrar un montón de cosas. En Realdic, aquí no está, pues no la puse, o en Dialnet, por ejemplo, la Universidad de Unirrioja, podemos encontrar mucha información en español que es bastante abundante, es abundante y muy valiosa también. Y también tenemos directorios, ¿cierto? El directorio de Google Scholar, Crossref, MIAR, etcétera. Hay muchos directorios donde encontrar. Y también hay algo que a veces olvidamos y es que ya hay repositorios. El ITM es repositorio donde están muchas tesis doctorales, muchas tesis de maestría. Y esas son muy importantes porque las tesis doctorales y de maestría, ellos de un tema, si encontramos porque hacen ellos hacen muy buenas estados del arte, entonces eso nos ayuda mucho a entrar, por ejemplo, a conocer un tema que no conocemos. A veces con una tesis doctoral nos podemos enterar en qué está la cuestión. Entonces, información lo que hay, faltará, esto requiere esfuerzo, requiere creatividad, pero no requiere grandes inversiones de capital, grandes laboratorios y eso. Y se pueden hacer cosas muy interesantes en el diseño. Qué bueno que en Colombia haya más gente que piense el diseño, ¿sí? La hay, existen, conozco algunas referencias muy importantes, interesantes, sobre todo en la en el doctorado de la Universidad de Caldas, en la Universidad Nacional de Colombia, pero yo creo que todavía nos falta una masa mayor todavía de teóricos del diseño, increíble, y esto podría abrir muchas puertas profesionales incluso. Yo lo que quiero dejar allí, Javier, no quiero pasarme, para que tengamos, si hay un espacio de conversación adicional o preguntas o algo, no sé, ¿qué opinas tú? Sí, está muy bien. Yo tenía algunas preguntas por acá. Sí. Para las personas que nos están viendo en este momento, que están conectadas de diferentes lugares y de diferentes redes, pueden escribirnos en la cajilla de comentarios si tienen alguna pregunta para el profe Álvaro en términos de su presentación. Bueno, yo tengo por aquí algunas preguntas que me parecieron muy interesantes y que nos las han compartido por acá por medio del chat. Hablamos un poquito al principio de tu investigación de la relación de un objeto y la cultura, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de trabajar con diseñadores, muchas veces tenemos esa conversación que sucede muy a menudo de, ese diseñador se plagió esa cultura que era de tal lugar,
y se la transfirió al objeto, ¿no? Como si hubiera una separación. Ah, sí, de hecho hay un término para eso que llaman apropiación cultural. Exacto, sí, pero es una conversación que existe muy a menudo, pero uno lo percibe como si nunca se hubiera hecho antes, ¿cierto? O sea, en esos ejemplos es muy evidente, pues que hubo una transferencia bastante literal, pero de hecho, no sé si podrías ampliarnos un poco cómo podemos evaluar bien esa conexión entre un objeto y su cultura y cómo utilizarlo de la manera correcta, ¿cierto? Como investigador creo que podrías darnos un poco de luz sobre ese tema. Bueno, lo primero que hay que aclarar ante eso es que ninguna cultura es pura, ninguna cultura es estática. No hay una cultura donde no hay que tocar nada porque, no, por supuesto que tenemos que tener conciencia de un patrimonio cultural, para eso hay formas de reposición, pero ninguna cultura, por muy indígena que sea, por muy ancestral que sea, es una cultura estática, ¿no? De hecho, cuando vemos en el caso de los grupos indígenas colombianos, recuerdo el trabajo que hicimos con Erika Inbed, era muy curioso unos objetos, su vestimenta de una comunidad indígena aquí en Antioquia. Y esa vestimenta era una vestimenta identitaria, es decir, los reconocemos a ellos y se distinguen de los otros por las vestimentas y los objetos de uso. Pero eran objetos de uso con materiales que ya eran postindustriales, es decir, con telas que ya habían sido comercializadas antes y fueron adoptadas, ¿no? Eso nos muestra que ninguna cultura es estática, va cambiando con el tiempo. Entonces, con respecto a la apropiación cultural, pues evidentemente siempre hay que dar los créditos, es decir, si algo está inspirado en algo, pues eso es, digamos, eso es una elegancia, porque si no fuera un plagio horrible, ¿no? Por supuesto que que cualquier elemento que se tome de otra cultura, pues debería dársele el crédito y no dejarlo igual, ¿no? Es decir, no tomárselo como propio, sino que esto fue tomado, inspirado en esto. Normalmente lo que yo he visto es que no se toman los elementos tal como son, sino que los cambian, ¿no? Y uno los ve, por ejemplo, en la culinaria, en la artesanía, en fin, en varias cosas que se pasan a procesos contemporáneos, por ejemplo, de diseño, procesos o de culinaria contemporánea. Y lo que hacen es finalmente hacer evolucionar, en el buen sentido de la palabra, hacer transformaciones que son normales que suceda. La hibridación de cultura sucede todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos adoptando cosas de otros, nosotros influimos otras culturas, etcétera. Eso es un proceso, yo creo que se ha dado siempre. Me recordaste con el proyecto de la jefe Erika Inbed, que fue un proyecto que yo he sido bastante fanático de él porque obviamente hubo un ejercicio de análisis objetual muy interesante y una transferencia hacia una materialidad 3D. Y me recordaste con ese ejemplo, alguna vez estuvimos en una comunidad indígena cercana a Panamá que tienen un tejido que se llama la mola, ¿no? Entonces, sabes que la mola es un tejido manual, pues que tiene una estructura, pues de una linealidad, una geometrización, pues de un dibujo que está convertido en un tejido geométrico. Pero lo gracioso es que podías ir a este lugar y ya encontrabas molas de Mickey Mouse, ¿cierto? O sea, había una mola de Mickey Mouse, encontrabas una mola de Pikachu, parecía un chiste, o sea, parecía como que hubiera sido hecho a propósito, pero te das cuenta que hay una transferencia para ellos de este objeto que llega a ellos de la manera que llegan también otras cosas y ellos lo transfieren a su tejido. Y la gente decía, pero mira, es una mola de Mickey Mouse. Sí, una mola de Mickey Mouse. Ellos lo transfirieron, lo hicieron a su manera y como puede suceder también en otros tipos de objetos, ¿cierto? Que aunque nosotros no hayamos visto la linealidad de dónde viene la línea cultural, pues hay un elemento ancestral. Veía hace poco un documental que sacó Teleantioquia sobre los relatos mágicos antioqueños, de la conexión, por ejemplo, que tenemos en la historia de cosas que llegaron en la conquista, cosas que vienen de la época indígena, o sea, tenemos una cantidad de migraciones. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, dentro del proceso de transformar un objeto desde la cultura, ¿cómo podemos mejorar ese proceso de investigación? ¿Cómo podemos hacer una investigación más respetuosa? Por ejemplo, vos que ya has asesorado proyectos como el de Erika, me parece proyectos que deberían existir más
de estudiar un poco la ancestralidad, ¿no? ¿Cierto? De dónde vienen las Sí. cosas, la historia de los objetos. ¿Cómo incentivar en los diseñadores una mejor investigación de la cultura material del objeto y no solo una transferencia? Bueno, yo creería que, que las comunidades ancestrales es una fuente de, de inspiración, es una fuente de inspiración para los diseñadores. Es decir, eh, podemos enriquecer nuestra perspectiva de lo que es el diseño a través de formas que son asociadas a grupos ancestrales. Yo creo que, ¿cómo mejorar eso? Pues yo creería que lo principal es tener claro, dar el crédito, ¿no? De dónde se han tomado esas cosas. Yo creo que si se da el crédito, no se trata de robarse y comercializar algo, sino dar los créditos, no sé cómo, porque no sé cómo podríamos patentar, por ejemplo, algo tomado de una comunidad que lo ha usado de manera libre todo el tiempo, pero el momento mismo de ser una fuente de inspiración y abrir unas posibilidades del diseño, eso ayuda yo creo que ayuda a generar esa misma identidad nacional, ¿cierto? Alrededor de esos tipos de elementos. Entonces, me parece que eso hay que estudiarlo porque es fuente de inspiración para nuevas formas, accesos, nuevas affordances para recrear el diseño propio. Y eso le puede dar identidad. Me parece que mientras eso no sea con fines netamente de plagio, plagiar algo o patentarlo para no, en fin, por ejemplo, patentar un objeto ancestral. No se trata de eso. Patentar un diseño inspirado en algo ancestral es una cosa muy diferente, ¿no? Yo creo que es eso, es una fuente interesante y hay que conocerlo, hay que conocer nuestra propia cultura material no solamente las culturas ancestrales, las culturas tradicionales colombianas. De hecho, eso ha pasado, ¿no? Muchas veces, muchas nuevas estéticas están basadas. Uno ve, por ejemplo, cantantes de pop que toman elementos religiosos y los vuelven de moda, los resignifican, y eso es, a ver, no digo que sea normal que pase, pero eso está bien que pase, ¿no? Porque finalmente terminan generando novedades y una influencia cultural mayor en el mundo, de elementos que habían estado muy guardados o que son vistos con poco aprecio por las nuevas generaciones. Eso es algo interesante y algo que creo que un diseñador debe tomarlo así, ¿no? Como fuente de inspiración para nuevos diseños. Me recordaste un ejemplo de transmisión de un objeto cultural. No sé si recuerdas el alpargate antioqueño, que es este zapato que es con suela hecha de cabuya amarrada, ¿no? Que pues tradicionalmente es un zapato campesino, ¿cierto? Obviamente en algún momento, no sé si recuerdas hace algún año, que se volvió un calzado de moda y había gente que vos te encontrabas en centros comerciales usando alpargates que eran pues a costos exuberantes, pues porque era un calzado hecho por diseñadores muy reconocidos, pero literalmente era un alpargate. Y si uno empieza como a mirar la historia del alpargate como zapato, resulta que tiene un componente histórico sefardita, que es un zapato tradicional sefardita que se usa para el rito religioso de los judíos sefardíes. Y entonces empezás a mirar que, bueno, qué tan eminentemente antioqueño era el alpargate. Sí. Y cómo te encontrabas un chico de 17 años, hasta la última moda, usando alpargatas en una universidad como de AFIT, por ejemplo, que yo no lo encontraba y decía, pero mira como un objeto que tiene una culturalidad, pum, hasta aparece en otro momento, incluso era muy literal, ¿cierto? Había incluso una época también que hubo calzado con molas, se ve mucho en la moda, pero en los objetos también pasa mucho. Te quería hacer una pregunta con respecto al andamiaje. Vos mencionabas que había un componente de andamiaje y te das cuenta que hay unas culturas que hay como una explosión de conocimiento, o sea, es como producción y producción y producción, y en otras no hay tanto. ¿Por qué como investigador crees que suceda eso en algunas sociedades, que haya tanto desarrollo a nivel de propuestas y en otras no tanto?
Bueno, el ejemplo lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Podemos tomar ejemplos, por ejemplo, la sociedad inglesa victoriana, cuando sucede todo este proceso de revolución industrial, pero podemos hablar, por ejemplo, de la sociedad norteamericana en el siglo XX, principios del siglo XX, todo ese industrialismo, el Fordismo. Se van creando como nichos donde se crean ecosistemas de innovación, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos encontrarlo, qué sé yo, en Silicon Valley o en China, por ejemplo, en Taiwán, por ejemplo, asociado, por ejemplo, a los microprocesadores. Es una cuestión de, justamente, claro, se va volviendo miren, que se están saliendo nuevos nichos culturales donde hay nuevas tecnologías, pero las tecnologías no son solo los objetos, sino que se requiere conocimiento tanto para operarlos como para fabricarlos, para cambiarlos. Se requieren habilidades, se requiere una normativa que incentive ese tipo de desarrollo técnico, se requiere instituciones de educación que eduquen a la gente joven sobre estos temas. Entonces, claro, por eso es que se establecen algunos nichos donde hay gran cantidad de invenciones nuevas que se crean justamente porque de hecho los promotores de la innovación hablan así, se producen ecosistemas, ¿no? Donde hay cosas, por ejemplo, como hay muchas empresas, hay instituciones educativas, hay políticas que favorecen, por ejemplo, eh, con reducción de impuestos o beneficios. También hay culturas más técnicas que otras, tienen habilidades, por ejemplo, para la electrónica o para la programación. Entonces, claro, se van creando esos nichos que terminan estableciendo nuevos andamios, es decir, favorecen la creatividad técnica por todo ese entorno que hay entre personas, marcos institucionales, pero también hay la invención misma, ¿no? Procesos educativos, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo ese conjunto de elementos es lo que llamamos andamios, que pueden ser eh, materiales, pero también son simbólicos, ¿no? Es decir, que favorece ese tipo de... Por ejemplo, porque tantas startups salen de Silicon Valley o han salido de Silicon Valley, ¿cierto? Y es eso, donde se establece allí el nicho de interés o por un tipo de tecnología en particular. Sé que Medellín, por ejemplo, Medellín está queriendo hacerlo de manera, por lo menos de manera institucional, querer hacerse el Valle del Software y todo eso, pero todavía falta mucho porque no solamente son políticas institucionales, sino que se requiere efectivamente que haya más de eso, ¿no? Haya más formación, que haya más inversión privada, ese tipo de cosas. Pero sé que, por ejemplo, Medellín es un gran nicho para la música que llamamos urbana, ¿no? Aquí puedes encontrar, si tú quieres ser, por ejemplo, cantante de música urbana, vente para Medellín. Aquí vas a encontrar productores, vas a encontrar estudios, vas a encontrar gente que trabaja en video, en producción audiovisual, vas a encontrar empresarios, vas a encontrar otros cantantes, vas a encontrar, en fin, se está creando ese tipo de cosas. Entonces, a eso es lo que me refería yo en la idea de que se establecen ecosistemas favorables para cierto tipo de evolución técnica, ¿no? Y por eso hay unos más que otros. Y por ejemplo, Latinoamérica estuvo, bueno, no hay que hablar de manera general, ¿no? En Medellín, por ejemplo, hay un ecosistema muy a principios del siglo XX con las textileras y la producción industrial, que obviamente fue desapareciendo porque fue perdiendo competitividad, que fue perdiendo interés, entonces, en fin, a cambio una ciudad de servicios, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema en general, es para poner ejemplos muy concretos, y es por eso es que algunas sociedades son más innovadoras que otras, porque se establecen ese conjunto de nichos, de cosas, de elementos heterogéneos que favorecen, como lo dije yo en la charla, la innovación crea innovación, ¿no? La innovación crea innovación, es un ciclo realimentado de elementos de transformación. Bueno, ¿cómo generar esos mapas? O sea, porque mira que, por ejemplo, si uno recuerda, por ejemplo, la época renacentista, mucho del conocimiento llegó a estas ciudades
a partir del comercio, ¿no? Eran los comerciantes los que traían estas tecnologías de otros lugares y eran mejoradas o en cierta manera presentadas de una manera distinta en lugares que tenían un mayor potencial tecnológico. Entonces vemos, por ejemplo, la traslación de la imprenta de China a Italia, ¿cierto? Y la traslación de los tipos móviles, pues que en realidad, si uno mira, en realidad Gutenberg fue un tipo muy hábil para convertir una imprenta china a una imprenta europea, ¿cierto? Literalmente después reconocen que el hombre toma mucha información de un modelo que ya previamente se había construido. Entonces, en ese sentido, encuentras, por ejemplo, que como que estos nuevos mapas de la innovación y la generación de nuevas hipótesis generan como entornos enriquecidos, donde la gente dice, bueno, Silicon Valley tiene muchos programadores y tiene muchas empresas que absorben estos diseñadores. Por ejemplo, en una ciudad como nosotros, ¿cómo proponer nuevos mapas? Así como aparecen estos mapas en estos lugares, ¿cómo potenciar estos mapas para generar otras hipótesis y generar mejores entornos de diseño? ¿Cómo crees que podemos mejorar eso? Medellín está experimentando ahora mismo con eso, ¿no? Lo está experimentando, no sé si lo logre hacer, pero por ejemplo está empezando casualmente han coincidido ciertas políticas públicas en favorecer ese tipo de cosas, volver el valle del software, ¿no? Que escuchamos en los dirigentes políticos, que en principio ellos establecen ciertas políticas, pero eso no es suficiente, eso ya lo hemos experimentado varias veces. ¿Qué sucede? Pues aquí tienen que haber un diálogo entre muchos actores, ¿no? Por ejemplo, las universidades tienen que establecer, por ejemplo, una oferta, ¿no? Para producir el talento humano, que es fundamental aquí, porque sin talento humano allí no hay nada, pero también se requiere, por ejemplo, políticas que favorezcan la inversión privada, porque sin inversión privada, la inversión pública se queda en elefantes blancos. Eso lo hemos visto una y otra vez, y lo hemos visto, ¿no? Yo desde que recuerdo el año tal era el año de la ciencia y la tecnología, y siempre estamos en cada plan de desarrollo, siempre encontramos, claro, se quedan desde el punto de vista gubernamental, pero si no hay una inversión más allá de lo público, finalmente no va a ser, no solo lo público, por ejemplo, que lo público es fundamental. Yo creo que sin lo público no habría lo demás, pero siempre se queda corto. Por ejemplo, si se quiere continuar, por ejemplo, la idea de volver a Medellín un valle en software, pues se debe fomentar la formación de startups, de emprendimientos, una formación casi de que a programarse una especie de leer y escribir, ¿no? Que casi cualquier joven sepa programar, que un diseñador sepa programar, ¿cierto? Porque ojo con eso, que aquí los diseñadores tienen un papel importante, porque es que ojo con el diseño interactivo, es fundamental, y quienes están formados para hacer diseño interactivo, gran parte son los diseñadores industriales, aunque no hayan, pero las técnicas, las teorías, las habilidades que tienen, el software que manejan, ¿no? Se requiere todo ese tipo de talento humano. Entonces es una intersección de políticas públicas, de recursos para fomentar, de instituciones de educación, de inversión privada, de apoyo a las startups, las incubadoras, esas cosas que se han querido hacer y que siempre nos quedamos como que empezando. Hay que ser optimistas, porque, bueno, quien no es optimista que no estudie diseño, ¿sí? Quien sea pesimista más bien estudie filosofía, pero lo digo por mí, pues no lo digo tanto por mí, sino que es lo que predomina por allá. Entonces, pero yo también soy optimista en ese sentido, de que hay que seguirlo intentando, ¿no? Llegar un momento en que el país o Medellín se convierta en algo relevante e importante del mundo. Hagamos cosas que, por ejemplo, no hacen otras partes del mundo, como por ejemplo se volvió por ejemplo, todo ese ecosistema de los cafés especiales. Colombia se volvió una potencia en cafés especiales, el Instituto Nacional, el Instituto del Café, ¿cómo se llama? Ya lo olvidé. El Instituto de Investigaciones en el Café de la Federación, todo ese montón de iniciativas particulares de pequeños empresarios que hacen cafés ¿cómo se llama eso? Cafés especiales, cafés de origen.
Ajá. Están dando algo que se pedía desde décadas atrás y apenas está, bueno, ahora con lo de la pandemia todo se paró, pero se está generando eso, se está generando valor. Es decir, estamos aprendiendo a hacer eso y eso es lo que se quiere y se está destacando el país por eso. Yo creo que el gran cambio, no, yo creo que no, la gran nueva transformación que viene son justamente las tecnologías de la cuarta revolución porque van a atravesar todas las demás tecnologías, incluyendo el diseño, incluyendo la práctica misma del diseño industrial, ¿no? El aprendizaje profundo, la inteligencia artificial. Esto va a atravesar el diseño industrial y hay que estar atentos en qué dirección va tomándolo, ¿cierto? Que va tomándolo. Entonces, qué sé yo, hay que seguir apostando para encontrar una fortaleza como región, como país. Y aquí profesiones como el diseño son fundamentales. Yo considero que el diseño industrial es una profesión del futuro, no del presente, pero también con mucho futuro, porque la idea de estar haciendo un entorno mejor, haciendo un entorno más sustentable o más justo, son valores que deben ir desde el propio proceso de planificación y diseño. Entonces, yo sé que a veces sueno de una manera muy general, pero yo sé que me entienden porque sabemos que en esa dirección y esa es la vocación misma del diseño. Bueno, una pregunta, Álvaro. Por ahí hay una frase muy bonita que tuvimos de un diseñador recientemente en este espacio que tuvimos en Frecuencia Creativa de Artefacto Lab. Tuvimos a Andrés Lima desde México, un diseñador que ha hecho mucho diseño inspirado en el México tradicional, en muchas cosas. Y él decía una frase, no recuerdo el autor, pero él decía que pinta tu aldea y serás universal, ¿cierto? Que es como decirle a la persona que debe conocer su origen para poder trascender dentro de la aldea global, pues que somos, ¿cierto? Si uno no conoce su origen, pues en cierta manera no tiene manera como para potenciarlo. ¿Cómo podemos incentivar un poco más ese conocimiento de la cultura material? ¿Cómo podemos proponer más investigaciones alrededor de este componente de conocer tu aldea? Bueno, es una idea muy parecida a la primera pregunta, ¿no? Claro, porque eh, tú tienes una historia, ¿no? Una historia que es muy local y que no conoce todo el mundo. Hay cosas y elementos importantes, formales, normativos, valores, que se reflejan en esa cultura material. Y eso puede ser un elemento identitario que, que vale la pena y te va a dar una característica distintiva de las otras culturas globales, ¿no? Por supuesto es una fuente de inspiración permanente pensar y reconfigurar, eh, inspirarse en las culturas materiales tradicionales, en las prácticas y resignificarlas para volverlas globales, ¿no? Para volverlas globales, es decir, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, mire lo que hizo la película Coco para la cultura del Día de los Muertos en México, ¿no? La volvió global, Claro. la volvió global, porque obviamente en Disney sabían que aquí hay mucha riqueza que puede ser vista de otra manera, claro, por supuesto, ya no se ve esta cultura del Día de los Muertos en México, ya no se ve como algo, porque la muerte es muy tétrica para una gran parte de la civilización occidental, ¿no? Ajá. Y se ha vuelto identitario para México y se ha vuelto positivo porque lo vemos diferente, una manera muy bonita de ver la muerte y relacionarnos con nuestros antepasados. Entonces, es esa idea de tomar lo nuestro y resignificarlo, volverlo global para que valga la pena, hacer una contribución a la cultura global. Perfecto. Bueno, Álvaro, yo quería hacer una última pregunta con respecto, por ejemplo, a la posibilidad que estos proyectos de investigación conceptual tienen frente al diseño, que muchas veces pues estamos muy enamorados solo del artefacto, ¿no? Todavía pues ahí hay como una visión un poco segmentada de ir un poco más allá del artefacto. ¿Cómo invitar a los diseñadores a que entiendan que estos proyectos conceptuales pueden generar posteriormente transferencias que literalmente puedan mejorar el artefacto, ¿no?
porque inicialmente te quería poner un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con la ancestralidad de la cerámica, ¿no? Que vos sabes que como arte tradicional, como artesanía, en muchos lugares del mundo solo llegó hasta ahí. Y vemos que en algunos lugares, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los portugueses, que han convertido su vehículo artesanal en una cosa mucho más elaborada, y el producto ya trasciende un elemento local y se vuelve un elemento más global, pero empieza en una investigación del proceso artesanal de la pátina, empiezan en la investigación. ¿Cómo incentivar investigaciones conceptuales en un gremio que está muy enamorado del artefacto? Bueno, investigaciones conceptuales hay de muchos tipos, ¿no? Uno de ellos son los mismos estudios de cultura material, donde estudian casos particulares, es decir, casos como la Pargate, por ejemplo, podrían ser susceptibles, el machete antioqueño, son los utensilios, por ejemplo, ese tipo de cosas, son investigaciones ya concretas muy específicas que obviamente para llevarlas y, por ejemplo, comunicarlas al mundo, porque cuando las investigas y las publicas, las estás volviendo, estuvieron escondidas, ¿no? O no estuvieron como solo acceso en nuestra memoria o de las vidas de nuestros padres y abuelos. Cuando las publicas, las vuelves, las puedes, no es que las vuelvas automáticamente, las podrías volver globales. Por ese lado, entonces, estudiar la cultura material desde ese punto de vista empírico es fundamental, porque estamos, de cierta manera, estamos inmortalizando ciertos elementos que fueron importantes en ciertas prácticas y que podrían ser todavía resignificadas para que sean importantes en otros, para otros entornos y otros tiempos, ¿no? Por ese lado, los estudios particulares de cultura material. Y también hay los metaestudios de cultura material que son más parecidos a los que hago yo, ¿no? Es decir, no estamos tomando una cultura material en particular, sino cómo, por ejemplo, reinterpretamos la importancia de la cultura material y por qué el diseño industrial se convierte en fundamental para esta nueva idea de cultura material. Porque es que, por ejemplo, en el caso particular, como se llama, por eso estoy hablando de metateorías, porque es una teoría es una teoría sobre la cultura material, no es estudiar la cultura material, sino sobre la cultura material en general, el concepto. Entonces, por ejemplo, como lo mencionaba acá, pues claro, porque es que si yo entiendo que la cultura material es un entorno enriquecido que permite prácticas, posibilita y da identidad a un grupo, un colectivo humano, explica por qué tienen ciertos valores, por qué valoran una cosa y no otra, por qué algo les parece bueno o malo, correcto o incorrecto. Tienen unas normas tácitas de comportamiento asociadas, tienen unas creencias y tienen unos conocimientos y técnicas. Entonces, ese tipo de cosas son las que podrían ser explicadas a través de elementos de cultura material, que son concreciones, ¿no? Entonces, esa idea de que posibilita y sostiene prácticas y hace evolucionar las prácticas porque se convierte en una especie, porque la cultura material también es una gran biblioteca de memoria colectiva de habilidades técnicas, cognitivas. Esto es un gran repositorio de lo que somos capaces nosotros como grupo. Eso es la cultura material entendida pues como la defiendo, que la entiendo yo. Entonces, claro, en ese sentido, la cultura material antes se transformaba de manera artesanal, de manera con habilidades aprendidas, no formalmente, pero en la actualidad no es así. La cultura material ahora es dominada por disciplinas de carácter más tecnológico, ¿no? Como el mismo diseño industrial o la arquitectura, la ingeniería civil, todas las formas de ingeniería, la planeación urbana, los medios de comunicación, como dije, el diseño gráfico. Es que el diseño gráfico también diseña elementos importantísimos de la cultura material, sobre todo con Internet ahora, que las pantallas son fundamentales. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, hacer tanto estudios de cultura material concretos son fundamentales para mantener y difundir y extender nuestras prácticas
tradicionales, por ejemplo, por un lado, pero también hacer metateoría sobre sobre la cultura material también ayuda a reconfigurar y repensar el diseño. Entonces, en los dos niveles son fundamentales hacerlo y creo que el diseñador industrial tiene la sensibilidad, tiene las habilidades, tiene los conocimientos para hacer eso de una manera sistemática y lograr el objetivo de llevar los elementos de la cultura material más allá de la cotidianidad y plantearlo en el tema académico y profesional. ¿Sí? El diseñador industrial es quien está perfectamente capacitado para hacer ese tipo de estudios. Más allá de lo que hacen los arqueólogos hacen eso, ¿no? Pero es que los arqueólogos siempre intentan como hacer las estructuras del pasado, pero no solo del pasado, del presente también. Entonces, bueno, creo que me hice entender. Me recordaste mucho ahorita que hablaste de Maldonado y ahora que cerrás como esa transmisión de lo que es lo que se hace y se transfiere cuando se traslada al diseño todo el pensamiento científico y posteriormente ver a Google, por ejemplo, trasladando el pensamiento industrial al aula de diseño, que es una gran oportunidad que tenemos de repensar la manera como hacemos los objetos, la manera como nos inspiramos, también como la manera como citamos y cómo podemos llegar a entender el desarrollo de un proyecto de diseño desde puntos de vista muy interesantes, por ejemplo, lo cultural, la parte de la historia, la técnica y la tecnología, la transferencia, y ahora pues que hablamos tanto de modelos de innovación y de procesos, creo que nos presentas un panorama muy interesante donde los diseñadores podrían tener un papel, creo yo, fundamental en este proceso. Sí, sobre todo porque, como les digo yo, y hay una idea muy potente de Nigel Cross, no sé si lo has escuchado, Nigel Cross, la idea del pensamiento diseñístico. Incluso él habla de que la forma de pensar propia de las disciplinas del diseño deberían ser aprendidas como una tercera cultura, como hay una cultura científica, hay una cultura asociada más al arte y las humanidades, hay una tercera cultura que sería de pensar diseñísticamente. Y ahí, por ejemplo, es algo que el diseño tiene que parar el mundo, ¿cierto? Cómo pensar, por ejemplo, a través de problemas, cómo pensar a través de encontrar las metodologías que utiliza, cómo llevar las metodologías del diseño para otros ámbitos de investigación. O sea, cómo implantar el pensamiento diseñístico, que llaman ellos, design thinking, ¿no? Pensamiento diseñístico a otras esferas de la realidad. Eso es algo potente, algo que es una gran fortaleza de carreras como el diseño, la arquitectura, que aprenden a través de talleres, a través de problemas, y cómo eso podría, por ejemplo, replantear la enseñanza de las ingenierías, la enseñanza de otras disciplinas, la enseñanza de la programación, etcétera. Eso es fundamental aquí y es algo que el diseño debe estar orgulloso porque y debe proponerlo, ¿no? Proponerlo para otros ámbitos académicos. Álvaro, muchas gracias. Un placer hablar contigo de estos temas tan interesantes. Pues creo yo que no queda sino agradecerte pues acompañarnos en esta hora y media de tu tiempo muy valiosa y esperar que nos pueda acompañar en otro espacio más adelante. Claro que sí. Todavía hay muchas cosillas para hablar y no, yo agradezco mucho. Me encantan estos espacios y también te felicito, Javier, porque se requiere sacar el diseño o la universidad se debe sacar del aula y llevarlo al gran público, ¿no? Y esto, pues, llevarlo como repositorio de la cultura material. Espero que esta charla, pues, sea valiosa para alguno y que sí, y que estamos aquí siempre como colegas que somos, compañeros de trabajo, pues siempre dispuestos pues, a colaborarnos entre todos. Muchas gracias, Álvaro. Les contamos que los que no hayan visto esta charla, se hayan perdido este espacio tan interesante con el profe Álvaro Monterrosa, pueden volver a ver esta charla grabada en nuestros muros de Diseño ITM, Facultad de Artes y Humanidades y RAD Colombia. Y también estaremos esta misma noche en YouTube de Diseño ITM. Si quieren conectarse con el profe Álvaro, este es el correo del profe Álvaro,
Recuerden buscar las publicaciones del profe Álvaro en el Fondo Editorial ITM. También tiene algunos artículos escritos muy interesantes que los invito a leer. Pueden buscarlo en Google, me pueden digitar el nombre, Álvaro Montoro, y ahí estarán las publicaciones, casi todas abiertas y libres. Para que estén súper conectados pues con este profe que es bien motivado con la investigación. Álvaro, no es más agradecerte, hermano, y desearte una feliz noche. Gracias por estar en Artefacto Lab. Bueno, muchas gracias de nuevo y espero para la próxima cuando ustedes me inviten. Perfecto. Una feliz noche para todos y nos vemos en la próxima sesión de Artefacto Lab Masterclass. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya.